Muy buenos días, estudiantes. Estamos en el curso de geometría. El día de hoy vamos a trabajar el tema que corresponde a la pirámide regular. Bien. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la pirámide regular. Vamos a identificar, vamos a calcular lo que es tanto el área lateral, área total y el volumen de una pirámide regular. Bien. ¿Y por qué se le dice regular? Bueno, por la forma de su base, ¿no? La forma de la base de una pirámide regular es un polígono regular. ¿Qué significa que sea la base un polígono regular? Que todos los lados de la base tienen que tener la misma medida. Ahí está, de ahí viene el nombre de regular, por la base. Todos los lados de la base tienen la misma medida. Hay elementos que tenemos que identificar para calcular el área lateral, el área total y el volumen. Uno de los elementos es el que vamos a ver a continuación. Vamos al ejemplo número 1. Un elemento importante que debemos identificar es la base. Agarren un color, por favor, todos, y vamos a pintar la base. A ver, ¿esta base qué forma tiene? ¿Qué forma tiene la base? Un pentágono. Ah, la base tiene forma de un pentágono. Es por eso que en el ejemplo número 1 te dicen calcular el área lateral de la siguiente pirámide regular pentagonal. Ahí está el nombre, ¿no? La base tiene forma de pentágono. Perfecto. A ver. Entonces, profesor, no sé qué pasa con el mouse, está fallando el mouse. Bien. Bien, vamos a ver. Ahora, para calcular el área lateral de una pirámide, es necesario conocer la base, cuánto mide una de las aristas de la base, ya estamos hablando ya de términos exactos, una arista de la base, y sobre todo conocer ese elemento que es 8 centímetros, que si tú lo aprecias bien, vendría a ser la altura del triángulo, ¿no? La altura de la cara triangular. A esa altura de esa cara triangular ya no se le denomina como tal, ya no se le dice altura. En un prisma, perdón, en una pirámide regular, a esa medida que vendría a ser la altura, quiero que agarren un color rojo, y trácenlo por rojo, sí, trácenlo por rojo, a esta longitud que está acá, remárquenlo bien ahí, a esa longitud, ahora se le llama apotema, a esa distancia que hay desde el vértice superior, o sea, desde el vértice de acá superior, hasta la base, a una de las aristas de la base formando un ángulo recto, a eso se le denomina apotema. Y vamos a colocarle ahí su nombre, apotema. Bien. Listo. Colóquenle ahí su nombre, apotema. Es uno de los elementos fundamentales para hallar el área lateral. ¿Por qué, profesor? Es fundamental. Y acá viene ya la fórmula de cómo calcular el área lateral de una pirámide regular. Ahí es terminamos. Escriban conmigo. El área lateral para la pirámide regular se obtiene multiplicando lo siguiente. Ahí es un medio. Voy a colocar una abreviatura ahí para definirlo y resolverlo de inmediato. Cierre su micrófono si fuera tan amable. Área lateral. Bien. Entonces definimos ahí. El área lateral para una pirámide regular se define como un medio. Vamos a multiplicar un medio multiplicado por el perímetro de la base. Un medio multiplicado por el perímetro de la base. Y eso a su vez multiplicado por el apotema. Entonces ahí tenemos un medio multiplicado por el perímetro de la base. Vamos a hacer un poquito más chiquito acá. Ahí está, mejor así. Vayan trabajando conmigo.
el perímetro de la base multiplicado por el apoteosis. Vamos a reducir acá. Vamos a reducir ahí, perímetro, y ahora vamos a colocar perímetro de la base. Multiplicado por el apoteosis. Bien, así se define el área de el área lateral de una pirámide regular. Bien, es un medio multiplicado por el perímetro de la base por el apoteosis. Bien, estudiantes. Entonces, lo que hay que determinar a continuación es el perímetro de la base y también el apotema. A ver, pregunta para ustedes. La base, ¿cuántos lados tiene? 5. 5 lados, ¿no? Al ser una pirámide regular pentagonal, pregunta para ustedes, ¿cómo deben ser la medida de cada una de las aristas de la base? ¿Cómo deben ser cada una? Cada una tendrían que ser iguales. Ahí está. Cada una de las aristas tendría que ser iguales. ¿Iguales a cuánto? ¿Iguales a cuánto? 6. A 6, pues. Claro. 6. Cada una de las aristas de la base, por ser una pirámide regular, cada una de las aristas debe medir 6. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y si a ti te hablan del perímetro de la base, entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? Dígame, ¿qué tendrían que ustedes hacer ahí? Sumar lados. Y como Sumar. son lados iguales, es 5. Así es, muy bien. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú? Tendríamos que sumarlo todos ellos, ¿no? ¿Qué haríamos de una forma más sencilla para calcular ese perímetro de la base? Multiplicar 6 por 5. Así es, muy bien. 6 por 5 es 30. Entonces, el área lateral va a quedar así, como un medio multiplicado por el perímetro de la base. Como cada lado de la base, cada arista de la base mide 6 centímetros, y si son 5 aristas, entonces lo multiplicamos 6 por 5. ¿Te das cuenta? Ese es el perímetro de la base. Y a todo ello, a su vez, lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por el apotema. ¿Y cuánto es el apotema ahí? Centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros, muy bien. Ese sería el apotema. ¿Se han dado cuenta? Bien, y como todos esos números se están multiplicando entre sí, entonces podemos multiplicarlo de forma directa. Y decimos, ¿cuánto es 6 por 5? 30. 30 multiplicado por 8. 240. Entonces, el área lateral, ¿cómo quedará definido? Como un medio. Un medio por 240. Un medio por 240. Por 240. Muy bien. Y cuando multiplicas una fracción por un número, ¿qué tienes que hacer? Simplificar. Simplificar es una de las formas. Muy bien, una de las formas es la simplificación. ¿Y cuánto resultaría finalmente? 120 Muy bien. centímetros cuadrados. Perfecto. 120 centímetros cuadrados. Porque lo que has calculado justamente es un área. Y ahí sería 120 centímetros al cuadrado. Perfecto. Listo. Así se determina el área lateral. El área lateral de una pirámide regular se determina multiplicando un medio por el perímetro de la base multiplicado por el apoteo. Ahí están, niños y niñas, vayan terminando por favor. Bien, estudiantes, en el ejercicio 2 te piden calcular el área total de la siguiente pirámide regular. A ver, recordemos ello. ¿Cuándo se define una pirámide regular? Cuando la base
cuando la base tiene en sus lados igual de lo mismo. Así es, en su base miden lo mismo. O sea, las aristas de su base miden lo mismo. Entonces, con esa idea, niños y niñas, vamos a pintar ahora la base. Agarren un color y pinten la base. Pintemos la base. ¿Listo? Bien. ¿Qué forma tiene la base? ¿Qué forma tiene la base? Cuadrada, cuadrada. Es un cuadrado. Porque al decir... Es un rectángulo. A ver. Pero es un cuadrado porque es una pirámide regular y todos sus lados miden igual. Así es, todos los lados de la base miden igual. Y es muy importante, por eso definíamos ahí el nombre en primer lugar. ¿Por qué se le llama regular? Se le llama regular porque en la base, todas las aristas que forman la base, o todos los lados que forman la base, si quiere hacerlo con un término sencillo, tienen que tener la misma medida. Por eso se le denomina regular. Porque las aristas de la base tienen que medir lo mismo. ¿Qué significa ello? Que si esta arista mide 10 centímetros en la base, todas en la base deben medir también 10 centímetros. ¿Quedó claro? Un centímetro. ¿Quedó claro? Sí, teacher. Muy bien. Listo. Y ahora acá viene una de las razones del por qué es una pirámide, por qué se diferencia de un prisma. A ver, ¿qué diferencia hay entre un prisma y una pirámide? Pregunta básica. La diferencia siempre en las prismas y las pirámides son dos, solamente con observar la imagen. Que el prisma tiene dos bases y toda pirámide tiene una sola base. Ahí está. Esa es una diferencia bien notoria. Otra diferencia, que las caras laterales en un prisma son rectangulares. Eso lo vimos la semana pasada. Y acá, en una pirámide, las caras laterales son triángulos. Son triangulares. Son triangulares. ¿Te das cuenta? Esas son dos diferencias bien notorias cuando trabajas prismas y pirámides. ¿Y por qué se le llama regular? Lo repito nuevamente. Se le llama pirámide regular, ya sea pentagonal, como en el caso anterior, o cuadrangular, como es este caso, cuando las aristas de la base tienen la misma medida. Por eso es que en el ejemplo anterior, la base era un pentágono, y al ser regular, esas 5 aristas en la base tienen que medir 6 centímetros. En cambio, en una pirámide cuadrangular, que es este caso, las 4 aristas de la base deben medir 10 centímetros para que sea regular. Esa es la diferencia. Y al ser cada lado de 10 centímetros, la base es un cuadrado. La base es un cuadrado. Bien, niños y niñas. ¿Y acá qué me piden, profesor? Bueno, acá te piden calcular el área total. El área total. ¿Y cómo se define el área total, profesor? Y eso es lo que vamos a definir a continuación. ¿Cómo es el área total? Área total de una pirámide. Lo voy a llamar así. AT, como abreviatura. Bien. Entonces decimos lo siguiente. Para el área total de una pirámide, AT, vendría a ser, en términos sencillos, estudiantes, a la suma del área lateral, a la suma del área lateral, más el área de la base. Así se calcula el área total. El área lateral más el área de la base. Bien. Pero profesor, nosotros aprendimos hace un instante que para hallar el área lateral es igual a 1/2 multiplicado por el perímetro de la base por el apotema. A ver, entonces necesito conocer el apotema. Pregunta para ustedes en el gráfico, ¿quién es el apotema? 12 centímetros. Perfecto. Centímetros. Este es el apotema. Colóquenle ahí apotema. Muy bien. Eso tienen que identificar siempre. Para el área lateral y para el área total tienes que identificar el apotema.
y debes conocer los lados de la base. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí, profesor, ya podemos encontrar el área total. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El área total será igual al área lateral. Profesor, pero ¿cómo se calcula el área lateral? Veamos el primer ejemplo. El área lateral es igual a un medio, entonces colocamos ahí un medio, muy bien, multiplicado por el perímetro de la base Por el apotema. por el apotema. A ver, si la base, profesor, si la base es un cuadrado, entonces el perímetro de la base, ¿qué tendrías que hacer para encontrarlo? ¿Qué tendría que hacer de forma breve, sencilla y directa? ¿Qué tendrías que multiplicar? Multiplicar ¿Qué tendrías que multiplicar para el perímetro de la base? 10 por 4. 10 10 por por 4. 4. ¿Por qué se le multiplica por 4? Porque cada lado tiene 10 centímetros. Claro, Cuadrado que tiene 4. porque la base tiene 4 lados. De cada 4 lados tiene 10 centímetros. Ese es el perímetro de la base. Y a todo ello lo multiplicamos por la altura. ¿Cuánto es la altura? Perdón, por el apotema. Por el apotema. ¿Cuánto es el 12. apotema? 12, muy bien. Ese sería el área lateral. ¿Te das cuenta? Muy bien, profesor. Pero a esto todavía hay que sumarle. Hay que sumarlo. ¿Qué hay que sumarle, profesor? ¿Qué nos falta sumar? A ver, díganme ustedes, ¿qué le estaría Área faltando? de la base. El área de de la la base. base. Muy bien. Yo te hago una pregunta sencilla. ¿Qué forma tiene la base? Rectangular. Cuadrada. Cuadrada. Cuadrado. Pero si todos Cuadrada. los lados son iguales, no es un rectángulo. Si todos los lados son iguales, es un cuadrado. Si todos los lados de la base son iguales, es un cuadrado, no es un rectángulo. Específicamente, no directamente. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Multiplicarla por su lado. Lado por lado. Lado por lado, muy bien. Lado por Lado por lado. Lado por lado es el área del cuadrado, ¿no? La base es de forma cuadrangular. Entonces tú lo que haces es multiplicar lado por lado. Y como cada lado mide 10 centímetros, ¿qué vas a multiplicar? 10 por 10. 10 por 4. 10 por 4. Por 10. 10 por A ver. 10. 10. Porque es lado por... No, no es perímetro. Te lo voy a explicar acá. Pero voy a jalar una flechita acá para que tú puedas observar bien. Esta base, Es 10 al cuadrado. un instante, eso voy a explicarlo. Esa base es un cuadrado. Una cosa distinta es el perímetro y una cosa diferente es el área. No es lo mismo. El perímetro es la suma de los 4 lados. 10 más 10 más 10 más 10. En forma breve, multiplica 10 por 4. Ese es perímetro. El área de un cuadrado, el A, lo vamos a escribir acá para que no te olvides, el área de un cuadrado es igual a decir lado por lado, como bien ha mencionado su compañero. Es igual a lado por lado. Lado por lado en la base, ¿eh? Lado por lado. Que en forma breve también tú puedes escribir lado al cuadrado. ¿Te cuenta? Ese es el área del cuadrado. Cuando la base tiene forma cuadrada. ¿Pero claro? Y eso no es perímetro. Perímetro es la suma de los lados. El área es el espacio, es la región que he pintado de naranja. Ese es el área. Entonces, para el área total, lo único que haces ahí simplemente es calcular todos los valores. A ver, esto sí lo tienes que hacer mentalmente, alumno de quinto grado. A ver, 10 por 4. 40. 40. 40 por 12. 480. 480. 480. Mira, cuando multipliques, primero divide ahora. 480 entre 2. 240. S, y como en el numerador está el 1,
240 por 1, 240. Esta es el área lateral. 240 centímetros. Cierra tu micrófono, por favor. Centímetros cuadrados. Ese es el área lateral de esta pirámide. Pero a eso le tenemos que sumar el área de la base. Y como la base es un cuadrado, lado por 10 lado. por 10, 10 por 10, 100. 100, 100 340 centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total de esta pirámide es 340 centímetros. 340 centímetros cuadrados. 340 centímetros al cuadrado. Bien, acá voy a hacer una pausa con ustedes. El área lateral viene a ser el área de todas las caras triangulares. Ese es el área lateral. En el primer ejemplo que estás viendo, el área lateral viene a ser el área de los 5 triángulos que forman las caras laterales. Ese es el área lateral, el área de los 5 triángulos en el ejercicio número 1. Y esa área de los 5 triángulos que forman las caras laterales es 120 centímetros cuadrados, de los 5 triángulos. Cuando hablas del área total, estás hablando del área, por ejemplo, miren el ejercicio número 2. Es el área de los 4 triángulos que forman la pirámide en sus caras laterales, más el área de la base. Y la base es de forma cuadrada. El área total vendría a ser el área de las 4 caras laterales más la base cuadrada, más el área de la base cuadrada. Ese es el área total. Bien, vayan terminando ahí, niños. Bien, en la página 36 ahora me piden determinar el volumen, dice en el número 1. Determina el volumen, calcula el volumen de una pirámide regular. Pirámide regular, te dijo, ojo, dijo regular, cuya altura mide 15 centímetros, si su base es un cuadrado de 16 centímetros de lado. Agarren un color, por favor, y pinten la base. Pintamos la base. Como te das cuenta, la base es un cuadrado. Listo, profesor. Ahí está la base, es un cuadrado. Ya te está diciendo que la base es un cuadrado. Bien, pero en este caso no vamos allá, ni el área lateral, ni el área total. Es decir, que no necesita el perímetro de la base. Para el volumen, que es lo que vamos a hallar a continuación, ¿qué necesito para el volumen? Bien, para el volumen, tú necesitas conocer el área de la base y la altura. ¿Por qué, profesor? Ahora vamos a definir el volumen. Definan conmigo, por favor, voy a hacer un poquito más grande. Listo. El volumen, al que he llamado V, se define así, como un tercio. Profesor, acá tengo que dividir entre 3, ¿sí? Un tercio multiplicado por ¿qué? ¿Por qué valores? Multiplicado por el área de la base. Es de la base. Multiplicado por el área de la base. Multiplicado a su vez por la altura de la pirámide. Que la altura de la pirámide. Así se determina el volumen. Es el área de la base, un tercio multiplicado por el área de la base por la altura de la pirámide. Bien, entonces, niños y niñas, no hay que hacer mucho esfuerzo acá. Lo único que hacemos es identificar los datos que tenemos ahí. En este ejemplo, ¿quién vendría a ser la altura? La altura vendría a ser 15. 15. Ahí la altura vendría a ser 15 centímetros. Esta es la altura, muy bien. Listo. Yo te digo, la base ¿qué forma tiene? Cuadrada. La base es un cuadrado. Pues. Así no te diga en el problema, así no te diga que la base es un cuadrado. Al decirte Lo sabes regular, porque dice que es pirámide regular.
al decirte que es regular y la base tiene Ya. 4 lados. Dos lados eran igual. Claro, entonces ya estamos hablando de un cuadrado que es la base. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora sí, ya con ello podemos determinar el volumen. Y el volumen, todos conmigo trabajen ahí, todos trabajen conmigo. El volumen es igual a 1/3, muy bien, 1/3, eso no va a cambiar, ¿eh? 1/3 multiplicado por el área de la base. Como la base es un cuadrado, ¿cómo es el área de un cuadrado? El lado por al lado. cuadrado. Lado al cuadrado, Lado. lado por lado. ¿Y cuánto mide cada lado del cuadrado? 16. Ah, 16 16. al cuadrado. Y ahí el área, ¿cómo será? Lado por lado, 16 por 16, o también, si tú quieres, 16 al cuadrado. 16 elevado al cuadrado. Es 16 por 16, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese es el área de la base. La base es un cuadrado, se calcula de esa manera. Bien. Pero, profesor, a todo ello todavía hay que multiplicarlo ¿por quién? Por la altura. Por la altura. A ver, ¿cuánto es la altura de la pirámide? 15. 15. Ah, a todo ello lo multiplicamos por 15. Por- Por 15. Ahí está. Listo. Y el resto, lo que viene a continuación, niños y niñas, es puro cálculo. Te voy a enseñar algo práctico, ¿ah? Préstame atención para que entiendas, ¿ah? Ahí me dijeron hace un instante, profesor, acá cuando hay fracción se puede simplificar, sí. Así es. Y solamente se simplifica cuando hay pura multiplicación, no cuando hay suma y resta. Para que tú hagas práctica tu trabajo, no calcules con 16 al cuadrado, no se puede simplificar, porque 16 es número par, ¿no? 16 solamente tiene mitad. Entonces, ¿el 3 con quién se podría simplificar? Con el 15. 15, pues. 15. Ambos tienen tercia. Tercia 1, tercia 5. Y ahora sí quedó mucho más fácil de trabajar. Y ahora sí, calculas 16 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 16 por 16. 256. 256. Y como ya saqué la tercia con 15 y la 3, me queda 256 multiplicado por 5. Por 5. ¿Cuánto es 5. 256 multiplicado por 5? 1280 1280. Centímetros cúbicos. cúbicos. Muy bien. Centímetros Cúbicos porque estamos trabajando volumen. 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 Y todo volumen en su unidad es elevado al cubo. 1280 centímetros. Ese sería el volumen Eso ya resolví el ejercicio 2. pirámide regular, ¿no? Y bien, igual como en el ejercicio número 2. Mira, en el ejercicio 2 no te dan ningún gráfico. Es un problema. Pero, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer en el ejercicio 2, Te dan datos. te dan datos. Muy bien, te dan datos. Perfecto. ¿Qué datos me están dando? A ver, lean ahí. ¿Qué datos me están dando? Dice que El volumen es 38 regular. centímetros El volumen. y que el área de la base es 36 centímetros. El volumen es 48 centímetros cúbicos. Ese es el dato que me están dando. Otro dato que me están dando. El área Es una pirámide regular. El área de la base es 36 centímetros cuadrados. 6 Es otro dato. centímetros. Área de la base. Y que el último dato es que la pirámide es regular. Es la pirámide regular. 36 centímetros cuadrados. Bien. Bien, me están dando estos datos. Perfecto. Me están diciendo que la pirámide es regular. Muy bien, que la base tiene los 4 lados iguales. ¿No? La base tiene lados iguales, porque no me dicen qué base es esa. No me están diciendo qué pirámide es. Puede tener 4, 5, 6, 7, 8 lados. El área es 36. No me dicen cuántos lados tiene la base. ¿Pero qué me piden calcular acá? Nos piden calcular su altura. Muy bien. Eso me piden calcular. Como sabemos que Nosotros, a ver, voy a explicarlo yo para todos. Ahí sabemos nosotros, del ejemplo anterior, que el volumen es igual a 1/3 multiplicado por el área de la base, que a su vez está multiplicado por la altura. Área de la base por la altura de la pirámide. Entonces, eso tenemos ahí. Bien.
Pero ya conozco, mira, ya conozco dos datos. Ya conozco el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 48. 48 centímetros. 48 centímetros cúbicos. Y eso tendría que ser igual a 1/3 multiplicado por el área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? 36 centímetros. centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados. Ahí está. Muy bien. Y todo eso multiplicado por la altura. Ahí está. Esto es lo que piden allá. Bien, niños y niñas, ya esto se termina rapidito ahí. Ahí. ¿Qué puedo hacer para empezar a trabajar? Primero podemos simplificar el 36 y el 3. Con el Perfecto. Tercia, tercia. Tercia 1, tercia 2. el 13 a 12. Sí. Y el 12 que multiplica la altura, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A dividir con A 48. dividir con 48 centímetros cúbicos entre 12 centímetros cuadrados. Eso me va a dar como resultado la altura. Y bien, ¿cuánto es 12 entre 40 y 48 entre 12? 4 Cuatro. centímetros Y cuadrados. centímetro cúbico entre centímetros 4 cuadrados. centímetros. División de 4 bases centímetros. iguales. 4 centímetros. 4 centímetros. 4 Muy centímetros. bien. Ahí está la altura. Perfecto. Bien, niños y niñas, hasta ahí es la clase del día de hoy. Practiquen los ejercicios que están en esta página. Practíquenlo. Y hasta acá entra nuestra evaluación de la próxima semana. Que tengan un bonito día. Bye, teacher. Que Bye, teacher. Ok. Bye.